Welcome to Pro Español. Hola y bienvenidos a Pro Español, tu lugar amable para escuchar. Repite conmigo y habla español paso a paso. Soy Elena y me alegra mucho que estés aquí conmigo hoy. En este episodio te ayudaré a hablar español usando oraciones simples. Estas oraciones son fáciles, útiles y reales. Hablaré despacio, usaré palabras simples, repetiré ideas. Quiero que escuches, hagas una pausa y hables conmigo. No necesitas ir rápido, no necesitas ser perfecto, solo necesitas intentarlo. Hoy se trata de práctica real. Vamos a hablar español real, no reglas de gramática, no palabras difíciles, no exámenes, solo oraciones simples y claras. Oraciones que puedes usar cada día, oraciones que te ayuden a hablar con más confianza. Este es tu tiempo para hablar. Puedes sentarte, estar de pie, caminar o acostarte. Puedes hablar en voz alta o puedes hablar en tu cabeza, pero por favor, habla. Esa es la parte más importante. Así que empecemos con algo muy simple. Solo repite después de mí. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elena. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Barcelona. Vivo en una ciudad pequeña. Es un lugar tranquilo. Me gusta mi ciudad. ¿Te gusta tu ciudad? Sí, me gusta. O no, no me gusta. Ahora probemos unas más. Me despierto a las 7. Me cepillo los dientes. Me lavo la cara. Me ducho. Me visto. Desayuno. Tomo té. Voy al trabajo. Voy a la escuela. Estudio español. Leo un libro. Escribo en mi cuaderno. Escucho español. Hablo despacio. Cometo errores. Pero está bien. Sigo adelante. Lo intento otra vez. No me detengo. Me siento bien. Me siento fuerte. Creo en mí misma. ¿Ves? Son oraciones cortas. Palabras fáciles, pero son poderosas. Estas oraciones te ayudan a fortalecer tu músculo del español. Cuanto más las uses, más fuerte será tu español. Así que sigamos. Aprendamos más oraciones. Trabajo en una oficina, trabajo en mi computadora, escribo correos electrónicos, hablo con mis compañeros de trabajo, tomo un descanso, almuerzo, bebo agua, me siento cansada, me siento ocupada, me siento feliz. Luego voy a casa, descanso, me siento en el sofá, veo la televisión, escucho música, reviso mi teléfono, envío un mensaje, llamo a mi amiga, preparo la cena, ceno con mi familia, hablo con mi madre, hablo con mi hermano, ayudo a limpiar la cocina, lavo los platos, me cepillo los dientes otra vez, me preparo para dormir, tengo sueño, cierro los ojos, duermo a las 10. Este es mi día, esta es mi vida, estas son mis 100 oraciones. Por supuesto, aún no hemos terminado, pero ya puedes ver cuántas cosas puedes decir en español simple y puedes decirlas ahora mismo. Solo repítelas conmigo, no necesitas esperar.
No necesitas estudiar más gramática primero. Solo escucha, repite y habla. Esta es la manera natural, la manera fácil, la manera divertida. Y recuerda, no necesitas ser perfecta, solo necesitas hablar. Una oración hoy, otra oración mañana, y paso a paso te volverás más fuerte, más rápida y más segura en español. Probemos ahora algunas oraciones de pregunta. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿A qué hora te despiertas? ¿Qué comes en el desayuno? ¿A qué hora vas al trabajo? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Con quién hablas? ¿Qué haces después del trabajo? ¿A qué hora cenas? ¿Qué ves en la televisión? ¿A qué hora te acuestas? Todas son preguntas que puedes responder con palabras simples. Y cuando respondes, construyes tu español. Te lo muestro. Pregunta: ¿qué haces? Respuesta: soy estudiante, o soy profesora, o soy conductora, o trabajo en una tienda. ¿Ves? Muy fácil. Pregunta: ¿qué comes en el desayuno? Respuesta: como pan y huevos, tomo té, o como fruta. Me gustan las manzanas. Simple, corto, claro. No necesitas respuestas largas. Solo necesitas respuestas reales. Hagamos más. Pregunta: ¿a qué hora te acuestas? Respuesta: me acuesto a las 10, a veces a las 11, a veces a las 9. Todas son buenas respuestas. Puedes decir lo que es verdad para ti. Así es como haces que el español sea tuyo. Ahora, practiquemos oraciones completas sobre tu día. Me despierto a las 6. Abro la ventana. Miro afuera. Veo el cielo. Respiro profundamente. Me siento tranquila. Me siento lista. Camino al baño. Me cepillo los dientes. Me lavo la cara. Me siento fresca. Voy a la cocina. Preparo té. Lo bebo despacio. Me siento en silencio. Pienso en mi día. Planifico mi trabajo. Escribo una lista. Me preparo. Me pongo la ropa. Tomo mi bolso. Salgo de la casa. Camino hasta la parada de autobús. Espero el autobús. Escucho español. Sonrío. Me siento bien. Llego al trabajo. Saludo a mis compañeros. Me siento en mi escritorio. Enciendo la computadora. Comienzo mi trabajo. Reviso mi correo electrónico. Respondo mensajes. Tomo un breve descanso. Estiro los brazos. Bebo un poco de agua. Regreso al trabajo. Termino mis tareas. Me siento orgullosa. Voy a casa. Camino despacio. Miro el cielo otra vez. Me siento agradecida. Preparo la cena. Ceno con mi familia. Hablamos. Reímos. Disfrutamos la comida. Después de cenar, limpio la mesa. Lavo los platos. Voy a mi habitación. Me siento. Abro mi libro de español. Leo unas páginas. Aprendo palabras nuevas. Las digo en voz alta. Vuelvo a sonreír. Me siento mejor. Cierro el libro. Me cepillo los dientes. Me acuesto. Cierro los ojos. Doy las gracias. Me duermo.
Ese es mi día completo y son más de 100 oraciones simples. ¿Tú también puedes hacerlo? Sí, puedes. No necesitas ir rápido. No necesitas usar palabras difíciles. Solo necesitas empezar. Una palabra, una oración, una voz, tu voz. Cuanto más hables, más natural se sentirá. Y pronto el español se sentirá como tu idioma, no como un examen, no como un miedo, sino como una parte de ti. Así que sigamos avanzando juntas. Yo te ayudaré, caminaré contigo, un paso a la vez. Ahora agreguemos oraciones útiles. Hablemos de las personas. Tengo un amigo. Se llama Fermín. Es amable. Me ayuda. Hablamos en español. Aprendemos juntos. A veces salimos a caminar. A veces nos sentamos y tomamos té. Hablamos de nuestro día. Hablamos del español. Yo digo una oración. Él dice una oración. Nos reímos. Cometemos errores, pero no nos detenemos. Hablar con un amigo es útil. Puedes aprender más rápido. Te sientes más fuerte. Te sientes feliz. Las charlas cortas también ayudan. Puedes decir, hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Yo también estoy bien. ¡Qué bien! ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo una historia. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Es interesante. ¿Qué harás más tarde? Voy a salir. Voy a comprar pan. Voy a cocinar la cena. Conversación simple. Conversación real. Ahora hablemos de los sentimientos. Me siento feliz. Me siento triste. Me siento cansada. Me siento ocupada. Me siento relajada. Me siento nerviosa. Me siento emocionada. Me siento tranquila. Estas son palabras importantes. Puedes usarlas de muchas maneras. Por ejemplo, hoy me siento feliz, me siento cansada por la mañana, me siento tranquila después de caminar. También puedes preguntar a otros, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes bien? ¿Estás cansada? ¿Estás emocionada? Son buenas preguntas. Puedes usarlas con amigos, con la familia, con profesores. Hablemos del clima. Hace sol. Está nublado. Llueve. Hace frío. Hace calor. Hace viento. Hoy está agradable. El sol brilla. El cielo está azul. Me gusta el clima. No me gusta el frío. Me gusta la lluvia. Me gusta caminar bajo la lluvia. Llevo un paraguas. Uso una chaqueta. Me mantengo seca. Bebo té caliente. Miro el cielo. Escucho la lluvia. El clima cambia, igual que nosotros. Algunos días son brillantes, otros días son tranquilos, pero seguimos adelante. Ahora hablemos de la hora. ¿Qué hora es? Son las 8. Son las 10:30. Es mediodía. Es mediodía. Es de noche. Me despierto a las 6, como a las 8. Empiezo a trabajar a las 9. Almuerzo a la 1. Voy a casa a las 5. Duermo a las 10. Estas oraciones sobre la hora te ayudan a planificar tu día. Te ayudan a hablar sobre tu rutina,
Hablemos de la familia. Tengo una madre, tengo un padre, tengo un hermano. Vivo con mi familia, comemos juntos, hablamos juntos, nos ayudamos. Mi madre cocina, mi padre trabaja, mi hermano estudia, mi hermana juega, ayudo a mi madre, hablo con mi padre, juego con mi hermana, amo a mi familia, me siento feliz con ellos. Puedes hablar de tu familia así. Usa palabras cortas, usa oraciones fáciles. Esto ayudará a tu español y también a tu corazón. Ahora hablemos de hábitos. Bebo agua todos los días. Camino por la mañana. Leo por la noche. Estudio español durante 10 minutos. Digo, gracias, cada día. Trato de dormir temprano. Trato de comer comida saludable. Trato de mantenerme tranquila. Estos hábitos me ayudan. Tú puedes crear los tuyos. Puedes decir, estudio español cada día. Escribo una oración. Digo una oración. Repito después de Elena. Sigo su voz. Cierro los ojos. Hablo desde el corazón. No pienso en mi idioma. Pienso en español. Ese es un buen hábito, pequeño pero fuerte. Hablemos de metas. Quiero hablar español. Quiero entender películas. Quiero hablar con gente nueva. Quiero aprender palabras nuevas. Quiero sentirme fuerte. Estas son mis metas. ¿Cuáles son tus metas? Puedes decir, quiero hablar español despacio y con claridad. Quiero sentirme orgullosa. Quiero hablar con mi profesora. Quiero hacer una nueva amiga. Estas son buenas metas. No necesitas metas grandes. Las metas pequeñas están bien. Una meta a la vez, paso a paso. Eso es suficiente. Detengámonos aquí por ahora. Ya has aprendido muchas oraciones. Ya has dicho muchas palabras. Has practicado español real y lo estás haciendo bien. Solo recuerda, no necesitas ir rápido. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas seguir adelante. Una oración, luego otra y después más. Así es como creces. Ahora hablemos de acciones simples que hacemos todos los días. Abro la puerta, cierro la ventana, enciendo la luz, apago el ventilador, me siento en la silla, me pongo de pie. Camino a la cocina, bebo un vaso de agua, limpio la mesa, barro el piso, me lavo las manos, me seco las manos, me pongo los zapatos, me quito los zapatos, me peino, me miro en el espejo, abro mi bolso, saco mi libro, escribo con un bolígrafo, dibujo una imagen, paso la página, miro el reloj, espero el autobús, escucho el sonido, oigo un pájaro, sonrío, me siento en paz. Son acciones pequeñas, pero puedes decirlas en español. Intenta hacerlo todos los días. Cuando hagas algo, dilo. Dilo en tu mente o dilo en voz alta. Me lavo las manos, me siento en el sofá, cojo mi teléfono, conecto el cargador, reviso la batería. Son frases fáciles de decir
y útiles. Ahora hablemos de hablar. Hablo despacio, hablo con claridad. Hago una pregunta, doy una respuesta. Escucho con atención. Espero antes de hablar. Digo hola. Digo adiós. Digo gracias. Digo perdón. Digo por favor. Pido ayuda. Doy ayuda. Cuento una historia. Pregunto el nombre de alguien. Recuerdo su nombre. Digo mucho gusto. Hablo con respeto. No grito. Trato de entender. Pregunto otra vez si no escucho bien. Digo, ¿puede repetir eso, por favor? Digo, no entiendo. Digo, está bien. Digo, no hay problema. Estos son buenos hábitos para hablar y puedes usarlos en cualquier lugar, en una tienda, en una escuela, en un autobús, en casa, con un amigo, con un profesor, con un desconocido. Estas palabras te ayudan a conectar. Probemos una pequeña conversación ahora. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Yo también estoy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sara. Mucho gusto, Sara. Mucho gusto también. ¿De dónde eres? Soy de Madrid. Oh, es una ciudad bonita. Gracias. ¿Estudias español? Sí, estudio todos los días. Qué bien. Sigue así. Tú también. Adiós. Esta es una conversación pequeña, pero muy útil. Puedes decirla una y otra vez. Practica sola o con alguien. Ahora hablemos de aprender. Aprendo algo nuevo. Repito la misma oración. Escucho español lento. Escribo palabras. Busco el significado. Uso la palabra en una oración. La digo 3 veces. Cierro los ojos y la repito. Hablo conmigo misma. Hablo con mi espejo. Grabo mi voz. Escucho mi voz. Sonrío. Me siento mejor. Disfruto del aprendizaje. Lo intento otra vez mañana. No me detengo, incluso cuando es difícil. Digo, puedo hacerlo. Digo, lo intentaré. Digo, una oración es suficiente. Aprender español es como plantar una semilla. Primero, la riegas, luego crece despacio, pero crece. Cada palabra que dices es agua, cada oración es luz, cada intento es fuerza. Así que sigue aprendiendo. Hablemos de sueños. Quiero viajar, quiero visitar otros países, quiero hablar con la gente, quiero entenderla, quiero ver películas sin subtítulos, quiero leer libros, quiero ayudar a alguien, quiero enseñar español algún día. Estos son sueños y son buenos. Tus sueños importan, puedes alcanzarlos. Pero primero, empieza con algo pequeño. Di una oración, repítela, hazla tuya, dila otra vez mañana. Así es como comienzan los sueños. Ahora hablemos de pedir ayuda. Puedes decir, ¿puedes ayudarme? No entiendo. ¿Puedes decir eso otra vez? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se dice esto en español? ¿Puedes hablar despacio? Estoy aprendiendo español.
Por favor, ten paciencia. Estas son frases poderosas. Abren puertas, hacen que la gente sea amable, te ayudan a aprender. Hablemos de cosas en tu habitación. Hay una cama, hay una silla, hay una mesa, hay un ventilador, hay una lámpara, hay un espejo, hay una ventana, hay libros, hay ropa, hay zapatos. Puedes decir, me siento en la cama, miro el espejo, abro la ventana, cierro la puerta, limpio el piso, doblo mi ropa, pongo mis zapatos cerca de la puerta, leo un libro, escribo en mi cuaderno, descanso un rato, me siento tranquila. Estas son acciones diarias fáciles y puedes decirlas todas en español, solo una por una. No tengas prisa. Ahora hablemos de direcciones. Sigue recto. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Detente aquí. Regresa. Está cerca. Está lejos. Está a la derecha. Está a la izquierda. Está al lado del banco. Está detrás de la tienda. Está delante de la escuela. Está entre el hospital y el parque. Estas frases son útiles cuando viajas o cuando alguien te pregunta algo. También puedes decir, disculpe, ¿dónde está la estación? La persona dice, la estación está en la calle principal. ¿Cómo puedo ir al mercado? ¿Está lejos? La persona dice, siga recto y gire a la izquierda en el semáforo. No está lejos. Tú dices, muchas gracias. La persona dice, de nada. Hablemos de preguntas. ¿Qué es esto? ¿Quién es ese? ¿Dónde está la tienda? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Por qué estás triste? ¿Cómo estás hoy? Estas son palabras interrogativas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Puedes usarlas para comenzar una pregunta y luego añadir una frase sencilla. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es tu profesora? ¿Dónde vives? ¿Cuándo duermes? ¿Por qué estás feliz? ¿Cómo aprendes español? Estas son muy buenas preguntas para practicar. Puedes responderlas o hacerlas. Ahora hablemos de la ropa. Llevo una camisa, llevo pantalones, llevo zapatos, llevo calcetines, llevo una chaqueta, llevo una bufanda, mi ropa está limpia, mi ropa es suave, doblo mi ropa, la guardo en el armario, elijo qué ponerme, llevo blanco o llevo azul el lunes. Me gusta la ropa sencilla, me siento bien con ella. Todas estas palabras te ayudan a hablar sobre tu vida diaria. Estás construyendo español, estás construyendo confianza y lo más importante, te estás construyendo a ti misma. Ahora hablemos de cosas simples a nuestro alrededor. Veo un árbol, veo un pájaro, veo el cielo, veo un coche, veo una carretera, veo una flor, veo una casa, veo una tienda, veo personas, veo un niño, veo una niña, oigo un sonido, oigo música, oigo el viento, oigo a alguien hablar, oigo el claxon de un coche, oigo a un perro ladrar, huelo comida, huelo té, huelo flores, huelo algo dulce, toco la pared,
Toco mi teléfono, toco la mesa, siento el viento, siento el sol, siento el frío. Todas estas cosas están a tu alrededor y puedes hablar de ellas en español. Puedes decir, veo un pájaro en la pared. Escucho música desde la ventana. Siento el viento en mi cara, huelo comida desde la cocina. Estas son buenas oraciones. Son simples, son reales. Ahora hablemos de acciones otra vez. Abro mi libro, cierro mi libro, empiezo a leer, termino de leer, escribo mi nombre, escribo una oración, borro una palabra, dibujo una estrella, coloreo el dibujo, subrayo la palabra. Estas son acciones del aula. Puedes usarlas cuando estudias. Puedes decir, escribo todos los días. Leo antes de dormir. Escucho español por la mañana. Repito palabras nuevas. Trato de recordar. Trato de hablar. Sigo aprendiendo incluso cuando es lento. Ahora hablemos de la casa. Vivo en una casa. Mi casa es pequeña. Mi casa está limpia. Mi casa tiene 2 habitaciones. Mi casa tiene una cocina. Mi casa tiene un baño. Me gusta mi casa. Es tranquila. Es cálida. Me siento segura aquí. Limpio el suelo. Lavo la ropa. Hago la cama. Ayudo a mi madre. Abro la ventana. Riego las plantas. Barro la habitación. Mantengo las cosas en su lugar. Enciendo una vela, me siento y descanso. Bebo té en el suelo. Disfruto mi hogar. Puedes hablar de tu casa así. Solo usa palabras simples. Ahora hablemos de la salud. Me siento enferma. Tengo fiebre. Tengo tos. Tengo un resfriado. Me siento débil. Necesito descansar. Bebo agua tibia, tomo medicina, duermo temprano, como comida ligera. Me siento mejor hoy. Estoy fuerte otra vez. Voy al médico. El médico me revisa. El médico me da medicina. Digo gracias. Me cuido. Me mantengo abrigada. Me mantengo tranquila. No me preocupo. Me recupero pronto. Estas son buenas oraciones. La salud es importante y también puedes hablar de ella. Ahora hablemos de las estaciones. Hay 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Me gusta la primavera. Las flores crecen, el aire es fresco. Me gusta el verano, hace calor, uso ropa ligera, como comida fría, bebo jugo. Me gusta el otoño. Las hojas caen, el viento sopla, hace fresco. Me gusta el invierno, hace frío, uso ropa abrigada. Bebo té caliente. Me siento cerca del calentador. Me quedo dentro. Me gustan todas las estaciones. Cada una es diferente. Cada una es especial. Puedes hablar de la estación ahora. ¿Qué estación es hoy? Puedes decir, es invierno. Hace frío. Uso una chaqueta. Bebo té. Me quedo dentro. O puedes decir, es verano, hace calor. Uso una gorra.
bebo agua, camino por la tarde. Estas oraciones te ayudan a hablar de tu mundo. Ahora hablemos de los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuento mis libros. Tengo 5 libros. Cuento mis bolígrafos. Tengo 3 bolígrafos. Cuento mis zapatos. Tengo 2 pares. Cuento las sillas. Veo 4 sillas. Contar es sencillo. Puedes usarlo en cualquier lugar. En casa, en la escuela, en la tienda. Puedes decir, quiero 2 manzanas. Necesito un cuaderno. Por favor, deme 3 plátanos. Estas son frases útiles para hablar. Ahora hablemos de la hora otra vez. Mañana, tarde, noche, madrugada. Me despierto por la mañana. Estudio por la tarde. Me relajo por la noche. Duermo de noche. Estas son fáciles de decir. Puedes añadir palabras de tiempo, hoy, mañana, ayer. Estudié ayer. Estudiaré mañana. Estoy estudiando hoy. Comí arroz ayer. Comeré pan mañana. Estoy comiendo fruta hoy. Estas son palabras diarias y puedes usarlas en la vida real. Ahora hablemos de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Voy a la escuela el lunes. Voy a trabajar el martes. Visito a mi amigo el miércoles. Descanso el jueves. Voy a la mezquita el viernes. Voy de compras el sábado. Limpio la casa el domingo. Puedes hacer tus propias frases. Solo di lo que haces cada día. Eso ayudará a tu memoria y a tu forma de hablar. Hablemos de pasatiempos. Me gusta leer. Me gusta escribir. Me gusta dibujar. Me gusta cocinar. Me gusta caminar. Me gusta cantar. Me gusta bailar. Me gusta jugar. Me gusta ver películas. Me gusta escuchar música. Todos estos son buenos pasatiempos. Puedes decir, leo libros por la tarde, dibujo en papel, cocino arroz los domingos, camino por la mañana, escucho música cuando estudio. Esto es cierto para muchas personas. Puedes usarlos para... Hablemos de los sentimientos otra vez. Me siento aburrida. Me siento cansada. Me siento con sueño. Me siento emocionada. Me siento fuerte. Me siento mejor. Me siento en paz. Me siento tranquila. Estas palabras son parte de la vida. Puedes decir, me siento con sueño por la tarde. Me siento emocionada por el día de mañana. Me siento en paz por la noche. Estos sentimientos hacen buenas oraciones y te ayudan a hablar con el corazón. Ahora hablemos del calendario. ¿Qué mes es? Es enero. Es febrero. Es marzo. Es abril. Es mayo. Es junio. Es julio. Es agosto, es septiembre, es octubre, es noviembre, es diciembre. Puedes decir, mi cumpleaños es en marzo. La escuela empieza en agosto. Hace calor en junio. Hace frío en diciembre.
Estas son oraciones fáciles y útiles. Hablemos también de la fecha. Hoy es lunes. Hoy es 15 de julio. Hoy es un buen día. Mañana es martes. Ayer fue domingo. Estas son oraciones útiles sobre el tiempo. Puedes usarlas al escribir. Puedes usarlas al hablar. Ahora hablemos de celebraciones. Yo celebro mi cumpleaños. Como pastel. Llevo ropa nueva. Me reúno con mis amigos. Recibo regalos. Digo gracias. Celebro el Eid. Celebro la Navidad. Visito a mi familia. Rezo como con mi familia. Llevo ropa nueva. Me siento feliz. Celebro con amor. Celebro con paz. Estas son partes de la vida. Puedes hablar de tus fiestas, tus días especiales, tus momentos favoritos. Solo usa palabras fáciles. Usa oraciones cortas y habla despacio. Yo quería hablar español. Quería hablar bien, así que hice un plan. Dije, voy a hablar todos los días. Abrí la boca. Dije una oración. Dije, buenos días. Fue fácil. Luego dije, ¿cómo estás? Esa fue la oración número 2. Sonreí. Dije, estoy bien. Esa fue la número 3. Dije, mucho gusto. Esa fue la número 4. Poco a poco aprendí 5, 10 y 20 oraciones. Las dije una y otra vez. No esperé, no me detuve. Simplemente las dije. Hablé por la mañana, hablé por la tarde, hablé cuando estaba sola, hablé cuando caminaba. Dije, estoy feliz. Dije, este es mi bolso. Dije, el cielo es azul. Dije, me gustan las manzanas. Cada oración pequeña me ayudó. Cada palabra me daba fuerza. Hice un cuaderno pequeño. Escribí todas las frases. Las leí una y otra vez. No las olvidé. Las guardé en mi cabeza. Cuando tenía tiempo, las decía. Decía, este es mi bolígrafo. Decía, ella es mi amiga. Decía, estoy aprendiendo español. Decía, ahora puedo hablar. No necesitaba gramática, no necesitaba reglas. Solo necesitaba la frase, necesitaba la voz, necesitaba el sonido, necesitaba repetir, necesitaba sentir las palabras y poco a poco empecé a sentir el español. Un día conocí a un turista. Él dijo, hola. Yo dije, hola. Él dijo, ¿cómo estás? Yo dije, estoy bien, gracias. Me sentí feliz. Me sentí orgullosa. Podía hablar. No me detuve. Dije, ¿de dónde eres? Él dijo, soy de Canadá. Yo dije, oh, mucho gusto. Él sonrió. Dijo, mucho gusto también. Hablamos más. Él preguntó, ¿hablas español? Yo dije, sí, estoy aprendiendo español todos los días. Dije, practico con frases. Él dijo, eso es genial. Yo estaba muy feliz. Dije, puedo hablar, puedo conversar. Cada frase se convirtió en mi amiga. Cada línea me daba fuerza. Dije, esta es mi casa.
Dije, voy a la escuela. Dije, como arroz. Dije, el gato está durmiendo. Palabras simples. Palabras pequeñas pero poderosas. Hablé con mi espejo. Hablé conmigo misma. Dije, puedes hacerlo. Dije, no te detengas. Dije, sigue adelante. No esperé tener un español perfecto. No esperé los libros de gramática. Un día fui a la tienda. Dije, quiero una manzana. El hombre dijo, aquí tienes. Dije, gracias. Me sentí fuerte. Me sentí grande. Me sentí lista. Dije, ¿cuánto cuesta? Él dijo, 1 euro. Dije, de acuerdo. Aquí tienes 1 euro. Sonreí. Él sonrió. Hablé en español, solo unas pocas frases, pero funcionaron. Me ayudaron. Añadí otras nuevas. Dije, estoy aprendiendo despacio. Dije, el español es divertido. Dije, no soy perfecta. Dije, pero lo intento. Dije, todos los días hablo. Dije, no me rindo. Dije, repito muchas veces. Dije, escucho y hablo. Dije, hablo con amor. Dije, hablo con cuidado. Estas palabras se convirtieron en parte de mí. Se convirtieron en mi español. Hice una lista. La hice simple. Solo 10 frases. No necesitaba 1000. No necesitaba mucha gramática. Solo necesitaba cosas pequeñas que pudiera decir. Empecé con 10, luego lo hice 20, luego lo hice 50. Después dije, ahora aprenderé 100. Dije, esto es fácil. Dije, esto es divertido. Dije, puedo hacerlo. Hablé con mi hermana en español. Dije, hablemos en español. Ella dijo, está bien. Dije, ¿qué estás haciendo? Ella dijo, estoy leyendo. Dije, oh, qué bien. Dije, a mí también me gustan los libros. Ella sonrió. Dijo, hablas bien. Dije, gracias. Mi corazón se sintió cálido. Mi boca se sintió fuerte. Dije, quiero hablar más. Ella dijo, hablemos otra vez mañana. Dije, claro. El español no estaba lejos. El español estaba cerca. Estaba en mi boca. Estaba en mis oídos. Estaba en mis manos. Estaba en mi vida. Vi español en los letreros. Vi español en el teléfono. Vi español en la televisión. Lo leí, lo dije. Usé frases simples. Me ayudaban a entender. Me ayudaban a responder. Me ayudaban a preguntar. Estaba creciendo. Estaba avanzando. No me sentía tímida. No me sentía asustada. Dije, este es mi momento. Dije, este es mi camino. Dije, este es mi español. No necesitaba ser rápida. No necesitaba ser inteligente. Solo necesitaba decir una frase y luego otra más. Y otra vez. Esa era la magia. Ese era el poder. Dije, ¿puedes ayudarme? Dije,
¿Dónde está la estación? Dije, quiero ir a casa. Dije, me gusta esta canción. Dije, él es un buen hombre. Dije, ella es mi profesora. Dije, quiero aprender. Dije, por favor, habla despacio. Dije, ¿puedes decir eso otra vez? Dije, ahora entiendo. Estas eran mis amigas. Estas eran mis herramientas. No necesitaba más. Guardaba una tarjeta en mi bolsillo. Tenía 2 frases. Cada día las leía. En el autobús, en la calle, en la escuela, en casa, las susurraba, las cantaba, las decía, las vivía, y ellas vivían en mí. Eran mi voz, eran mi luz. Un día mi profesor dijo, ahora hablas mejor. Yo dije, gracias, profesor. Él dijo, ¿cuál es tu secreto? Yo dije, frases simples. Él sonrió, dijo, buena idea. Yo dije, simples y fuertes. Él dijo, sigue así. Yo dije, lo haré. Y de verdad lo hice.